Amigos de Sinformato, me encuentro en este momento con Félix Ortiz. En ocasiones anteriores hemos hablado de Félix Ortiz aquí en el programa. Lo voy a adelantar, él estudió Historia de Educación en la Universidad de Zaragoza, posteriormente tuvo maestrías en Educación en Estados Unidos y es autor de muchos libros, y entre ellos nos ha llamado la atención el último, Líderes Posmo, donde pues plantea unas posturas, unos pensamientos, y es muy ilustrativo también. Félix, bienvenido a Cali, Colombia. Gracias, muchas gracias. Bienvenido a este seminario, este congreso, esta jornada de entrenamiento. ¿Cómo te has sentido a Colombia? Muy bien, la verdad es que es un país que me encanta. Creo que esta ya es la 10ª vez que vengo y siempre me encuentro muy a gusto y muy bien acogido por la gente. Félix, nosotros leyéndote, tienes varios blogs, ¿no? Sí. Uno es sobre Jesús, otro es sobre los viajes de tu esposa y tú. Lo leemos por Blogger y planteas posturas sobre el posmodernismo. ¿Cómo decirle al joven hoy en día que hay una verdad absoluta, pero que no podemos llegar a ella sin antes hacer un detenimiento y pensar en otras variantes que se ofrece hoy en día? Bueno, a ver, dices muchas cosas y hay que clarificar, ¿verdad? Desde un punto de vista cristiano, yo creo que existe una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es la palabra revelada de Dios. Pero esto que yo creo firmemente y que creo que los creyentes sostenemos no es compartido por la sociedad en que nos ha tocado vivir, en que la Biblia es una verdad entre muchas verdades. Entonces, para los jóvenes posmodernos es complicado creer en una verdad absoluta en un mundo en que todo es relativo, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es esa mezcla entre filosofía y posmodernismo? En un programa que tuvimos aquí hablamos con Alfonso Ropero, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco. Él nos planteaba de que tenemos que volver a las raíces de la palabra, de ser cristianos de entre los cristianos, para mostrar nuestra fe a través de las relaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia trabajando con miles de jóvenes a nivel mundial de diferentes culturas? ¿Cómo es esa experiencia de presentar a Cristo en el posmodernismo? Bueno, yo creo que en la posmodernidad, como siempre, una de las cosas que va a ser súper importante son las relaciones interpersonales. Estábamos hablando ahora en el Congreso que nosotros no podemos competir con el mundo en cuanto a atracción, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a montar grandes shows. Pero el mundo no puede competir con nosotros en nuestra capacidad de mostrar gracia, de mostrar amor incondicional, aceptación hacia las personas, de acompañar a la gente y de escucharlas. Yo creo que en la posmodernidad las relaciones interpersonales van a ser más y más importantes y para el Evangelio van a presentar oportunidades increíbles. Félix, el tema de la posmodernidad se presta también mucho para una serie de corrientes como es la iglesia emergente. ¿Cuál es tu concepto de la iglesia emergente, de la iglesia misional, de la iglesia orgánica, que obviamente últimamente estamos escuchando mucho de ello? Bueno, mira, esta pregunta es muy interesante porque cuando hablan de la iglesia emergente, y permitidme con todo el respeto del mundo, es como cuando hablan de Colombia. Para muchas personas, cuando hablan colombianos, ¿qué imagen mental viene a sus mentes? Muchas veces negativa, porque no conocen la gente, porque no conocen la realidad, porque no han estado en el país y se han formado un cliché, una idea preconcebida. Pero cuando conoces a la gente ves que hay, como en todos los países, cosas buenas, cosas malas, gente buena y gente mala. Yo diría que la iglesia emergente es lo mismo, ni podemos anatemizar toda la iglesia emergente, ni podemos bendecir toda la iglesia emergente. Creo que aquí el apóstol Pablo diría, examinadlas todas y retened la buena. Creo que hay cosas buenísimas en la iglesia emergente y creo que hay muchas cosas en la iglesia emergente que simplemente son las viejas cosas con un nuevo nombre y una nueva etiqueta. Pero sí que me gustaría de alguna manera prevenir sobre demonizar o anatemizar algo sin conocerlo en profundidad y sin discriminar, que no todo el mundo es lo mismo, ¿verdad? La letra, dice la Escritura, mata. Es el espíritu lo que da vida. Y esto es tremendamente importante porque para los jóvenes posmodernos la verdad no es un concepto, la verdad es una experiencia. Y si no pueden ver la experiencia, si no pueden ver la verdad encarnada en la vida de personas o en la vida de comunidades, estos muchachos no van a poder reconocer la verdad.
y al no poderla reconocer no van a tener la oportunidad de aceptarla o rechazarla. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Nosotros lo que hacemos muy a menudo es transmitirles a los muchachos información, transmitirles conocimiento, porque en nuestro concepto la verdad es conocimiento y es información. Y creemos que si transmitimos la suficiente capacidad de información, los muchachos la entenderán y la absorberán y la aplicarán en sus vidas. Pero no funciona así. Los muchachos han de ver, han de observar y han de poder certificar en la vida de la comunidad y de los individuos que la verdad está encarnada para poderla reconocer. Por eso dice Juan cuando escribe su epístola: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado con referencia al verbo de vida. Por eso nos dice la Escritura que para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, vean, no oigan, vean vuestras buenas obras, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso el Señor Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis la declaración de fe de la Alianza Evangélica Mundial, ¿verdad? Pero no es esto lo que dijo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y afirma más aún: Padre, que sean uno, como tú y yo sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo es el movimiento de la iglesia en casa en Colombia? ¿Has escuchado hablar de algo de él o es apenas creciendo? No, la verdad es que lo desconozco totalmente. ¿Y en España cómo está el movimiento? Yo he visto que en tu blog hay una autora que se llama La Iglesia Portátil, su blog, y he leído cosas de allí que me han parecido interesantes y te mencionan mucho. ¿Cómo es el movimiento en España? Bueno, la realidad es que en toda Europa occidental hay un rechazo de la religión institucionalizada. Y por lo tanto, aunque hay gente que tiene inquietudes espirituales, mucha gente tiene una cierta alergia o reacción a involucrarse en una iglesia institucionalizada. Esto está haciendo que crezcan muchos grupos en los hogares. ¿Cómo evolucionarán estos grupos? ¿Qué estructura tendrán? ¿Qué consistencia tendrán? ¿Cuánto sean realmente la respuesta a la necesidad del país? Yo creo que es todavía demasiado pronto. Pero creo que hay que dar la oportunidad a que nuevas expresiones de la Iglesia puedan surgir y que tenemos que apoyarlas y tenemos que animarlas. Y lo digo yo, que soy pastor de una iglesia bautista tradicional, por lo tanto no los veo como competencia, sino como la riqueza y la diversidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el punto donde uno como teólogo, como cristiano, como pastor, como líder de jóvenes, cuál es ese punto donde uno tiene que contemplar la institución de la iglesia normal con sus tradiciones, con sus rituales, y empezar también a proponer esto nuevo que no, yo lo veo desde el punto de vista que es solamente volver a la raíz? ¿Cuál debe ser ese punto de equilibrio para ni señalar, ni tampoco abrazar las prácticas que sabemos que no están de pronto, o que se han desviado, más bien decirlo así, del concepto original de la palabra de Dios? Ya, yo creo que en estas cosas, la verdad, lo que tenemos que tener es mucha gracia y mucha tolerancia, y viene a mi mente la epístola de Pablo a los romanos, ¿no? De que el que hace una cosa no juzgue al que no hace otra cosa. Y como Pablo dice: ¿quién eres tú para juzgar a nadie? ¿Y quién eres tú para erigirte por juez de tu hermano? Yo creo que hemos de celebrar la diversidad del cuerpo de Cristo, que haya diferentes formas, diferentes expresiones, y en vez de dedicar el tiempo a luchar los unos contra los otros, pues crear sinergias para que el reino de Dios avance. Cuando miramos a la creación alrededor nuestro, en la creación todo es diversidad. Y no entiendo por qué los cristianos tenemos esta manía, a veces casi enfermiza, a la uniformidad, a que todos piensen como yo, se expresen como yo y hagan las cosas como yo, cuando la creación es un canto a la diversidad. Y el propio Señor ha creado esta diversidad y Él ha creado los dones y los ha distribuido como Él ha querido. Entonces yo creo que hemos de ser tolerantes, dar oportunidades a que la gente ensaye nuevas formas, y creo que hay un lugar para la iglesia emergente y hay un lugar para la iglesia tradicional, y a unos y a otros el Señor los usa.
Félix, muchas gracias. El corto es tiempo, el tiempo es corto, perdón, y queremos que envíes un saludo a toda la gente que ve esto a través de internet, del canal UNE, Sin Formato se llama el programa de televisión. Anímalos a seguir creciéndonos en la fe del Señor. Claro, yo como no les animaría a todos los que están viendo esta entrevista a que por favor hagan un esfuerzo por seguir a Jesús, porque creo que Jesús nos da dos cosas que todos los seres humanos necesitamos: identidad y propósito. Y también animarles a que sean agentes de restauración en sus familias, en sus vecindarios, en su país, en este mundo que no es el mundo que Dios creó, sino que la porquería que el pecado ha creado, que Dios nos use pues realmente para que el reino de Dios venga. Chao. Bueno.